tardes, mi nombre es Daniel Urrego y les voy a hablar un poco sobre cómo va el proceso de la sistematización de experiencia del proyecto de prácticas docentes, talleres de sensibilización de miradas frente a la tierra como ser sintiente con la comunidad de las familias guardabosques de la vereda Lagunas del Quitasol. En cuanto a la pregunta problematizadora, es cómo aportan los procesos artísticos y educativos populares a la construcción de miradas sensibles frente a la tierra, como ser sintiente en la comunidad de las familias guardabosques de la vereda Lagunas del Quitasol, en Bello, Antioquia. El objetivo general es entonces precisamente comprender cómo aportan los procesos artísticos y educativos populares a la construcción de estas miradas sensibles frente a la tierra como ser sintiente en la comunidad de familias guardabosques de la vereda Lagunas del Quitasol del municipio de Bello, Antioquia. Ya en cuanto a los objetivos específicos, tengo tres. El primero es identificar las posibles transformaciones en las concepciones sobre la Tierra en los participantes del proyecto de intervención. El segundo es reconocer los valores en clave ética o aspectos éticos que fueron estimulados durante los procesos artísticos y educativos populares desarrollados. Y el tercero es valorar el impacto del proyecto en la sensibilidad de los sujetos participantes en términos de su relación con la Tierra como ser sintiente. En cuanto al marco conceptual, los principales autores en los que me he basado para la construcción de este son Abadio Green, Leonardo Boff y Paulo Freire. El primero, el profesor Abadio Green, quien plantea la necesidad de poner en el centro de los procesos educativos a la madre tierra como la gran pedagoga, para que de esta manera pues nos permitamos conversar con ella y aprender de ella desde la escucha, ¿cierto? Abadio Green habla de reconectarnos con el vientre de esa gran madre de la cual todos provenimos, refiriéndose como a lo fundamental que resulta recordar nuestro origen y prestarle más atención para poder desde ahí transformar nuestras relaciones con la tierra, ¿cierto? Por otro lado está el filósofo Leonardo Boff, quien plantea pues que se hace necesario y urgente el rescate de la razón sensible o cordial, refiriéndose como a esa otra razón que va más allá de la razón instrumental y analítica, todo esto para poder generar pues transformaciones también profundas en nuestras relaciones con el planeta, toda vez pues que según Boff la raíz de estas relaciones predominantemente destructivas del ser humano con la tierra radican en un asunto de índole principalmente ético y de valores, ¿cierto? Por lo cual pues se hace necesario la estimulación de esta razón sensible para empezar a acercarnos un poco al mundo más desde el afecto y desde el cuidado, ¿sí? Bueno, por otro lado está Paulo Freire, ya más desde el lado de la educación popular y desde sus planteamientos sobre la importancia de una educación que parta del diálogo de saberes y del reconocimiento del contexto y pues de, sí, de esos saberes propios de cada sujeto participante en estos procesos educativos para que desde ahí pues se creen o se propicien espacios para la construcción de un conocimiento que permita, a partir de una concientización sobre la realidad social, pues cuestionarla y por qué no transformarla, ¿cierto? Bueno, ya por el lado pues de la sistematización como tal, el principal autor sobre el que me baso para entender, digamos, este proceso de la sistematización de experiencias es Alfonso Torres Castillo, el cual nos habla de, cito, la pertinencia de la sistematización como estrategia para comprender más profundamente las prácticas de intervención y acción social, para recuperar los saberes que allí se producen y para generar conocimientos sistemáticos sobre ellas. Bueno, Torres nos habla entonces de la importancia de investigar desde el borde, sí, él lo nombra así, refiriéndose como a las investigaciones realizadas en espacios que se salen de la institucionalidad clásica, digamos, ¿cierto? Investigaciones pues como con comunidades marginales y este tipo de de contextos para que desde la sistematización de estos conocimientos en estos espacios pues no convencionales nos permitamos, en palabras del propio autor, ver, decir y hacer lo que no es visible, nombrable o factible desde el centro de las instituciones de conocimiento y poder.
En este investigar desde el borde del que habla Alfonso Torres Castillo, la sabiduría popular y estos saberes cotidianos y las sensibilidades y miradas que allí se involucran, pues deben ser fuertemente reconocidos y valorados, porque es desde ahí desde donde, según el propio autor, pues se puede construir un nuevo conocimiento social que supere, digamos, esa razón meramente científica tan propia de las instituciones tradicionales, ¿cierto? También plantea Torres que si bien este tipo de saberes cotidianos y populares deben ser reconocidos y deben ser pues además la base de la construcción de ese otro tipo de conocimiento, pues no se deben perder de vista, en palabras de Torres, por el placer por lo pequeño, lo singular, lo cualitativo, lo narrativo, lo simbólico y lo cotidiano, las hegemonías y asimetrías que atraviesan lo uno y lo otro. Sí, esto pues como precisamente para no caer en la reproducción de esas relaciones de poder tan propias de las ciencias sociales clásicas que condenan, digamos, a los sujetos involucrados a ser simplemente objetos del conocimiento social, ¿cierto? De ahí precisamente que en este investigar desde el borde, pues se le dé la voz como directamente a los implicados para que desde ahí se dé la construcción de ese nuevo conocimiento. Bueno, todas estas características que he venido mencionando evidentemente tienen que ver mucho pues como con el asunto de la educación popular, sí, la cual es pues uno de los factores que cabría digamos como dentro de ese investigar desde el borde, y es que precisamente desde ahí es desde ahí que se puede observar cómo esta estrategia de la sistematización de experiencias se ha venido posicionando digamos considerablemente dentro de los procesos comunitarios y educativos populares. Y dentro de este contexto de la educación popular, Torres señala precisamente lo que mencionaba en un principio, lo que está acá citado, esa pertinencia de la sistematización como estrategia para la generación de conocimientos sistemáticos, pues a partir de la recuperación de unos saberes que se producen en las prácticas de intervención y acción social, y menciona que precisamente la importancia de la sistematización radica como en esa posibilidad que permite de reconfigurar cito, el control perdón, de la producción, la circulación y el consumo de conocimientos y saberes, lo que puede ser garantía para el mantenimiento de las actuales relaciones de injusticia y dominación o de la construcción de iniciativas alternativas y emancipadoras. Esto teniendo pues como en cuenta la relación existente entre el conocimiento y el poder, ¿cierto? Bueno, ya teniendo un poco, digamos, el contexto epistemológico, podríamos decir, sobre lo que es la sistematización de acuerdo con Alfonso Torres Castillo, pues sabemos que uno de los pasos de la sistematización es la reconstrucción de la experiencia, la cual consiste pues como en la elaboración de un relato descriptivo, digamos, de lo sucedido a lo largo de la ejecución del proyecto de las prácticas docentes en este caso, ¿cierto? Este proceso de la reconstrucción de la experiencia claramente debe ir pues más allá de una lectura o de una recopilación, digamos, de los objetivos, de las actividades y de los actores del proyecto, y debe realmente tener en cuenta como toda esa complejidad que le da sentido como a la práctica social como tal, ¿cierto? Y en mi caso específico, el proceso de esta reconstrucción de la experiencia pues ha venido siendo algo muy interesante, porque precisamente he ido más allá de lo que sucedió dentro de los talleres implementados en el proyecto, toda vez pues que mi estadía en el territorio en el que estuve realizando las prácticas allá en la vereda Lagunas del Quitasol en Bello, fue más allá del tiempo asignado para los talleres, ¿cierto? De manera pues que estuve conviviendo con la comunidad durante los fines de semana que duró el proyecto, y me estuve quedando entonces de sábados a domingos, y en ese tiempo por fuera de los talleres pues sucedían un montón de cosas muy interesantes que fueron enriqueciendo como la experiencia y que la dotaron de un sentido pues aún más profundo, y que también esas cosas que sucedían ahí en esos otros tiempos pues creo que me posibilitan como un entendimiento más amplio de las prácticas dentro de la comunidad, ¿cierto? De esta manera, pues, en esta reconstrucción de la experiencia que he venido realizando, me he valido como de algunos instrumentos
como la planeación de actividades, los diarios de campo, las encuestas realizadas durante el proyecto, pero también de grabaciones de audio de algunas conversaciones y registros fotográficos tanto dentro como por fuera de los talleres, ¿cierto? En los encuentros espontáneos pues que se fueron como gestando en el compartir con la comunidad, ¿cierto? Entonces es en estos momentos me encuentro como ya finiquitando esta reconstrucción de la experiencia para pasar ahora a realizar un análisis que lo pienso hacer por medio de una codificación y posterior categorización de términos que me permita pues como entender diversos aspectos que respecten a la pregunta problematizadora de la sistematización. Y bueno, ahí es hasta donde vamos en estos momentos. Muchas gracias.